El Señor les bendiga. ¿Cómo se llama la serie que venimos tratando durante estos últimos domingos? Antes de que Él regrese, ¿cierto? Y hemos venido tratando de ver a la luz de la Escritura cuáles son todos estos acontecimientos que van a ocurrir y que están ocurriendo antes del regreso de Cristo. ¿Cuántos creen que el regreso de Cristo está cerca? ¿Sí? Estaba estudiando esta semana y veía que los apóstoles hace 2000 años decían que Jesús venía pronto. Entonces, si hace 2000 años ellos decían que ya el regreso de Cristo estaba cerca, ¿cuánto más no podemos gritarlo nosotros y no podemos verlo desde la Escritura, pero también desde todos los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro tiempo? ¿Sí? Llevamos 25 días del mes de enero y nos han metido muchísimos acontecimientos históricos, ¿sí? Entonces vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor y vamos a continuar con la palabra. Hoy vamos a hablar, el mensaje se llama Esperando y Apresurando. Dígale a la persona que tiene a su lado, hoy vamos a hablar de esperando y apresurando. Muy bien, cierre sus ojos ahí donde usted está y dígale a Él: amado Rey, te doy gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu persona, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu amor inagotable, Rey eterno. Gracias por amarnos y gracias por colocar en nosotros, por medio de tu Espíritu Santo, el querer como el hacer, Señor. Eres tú el que nos ha impulsado y nos ha llamado, Señor, a congregarnos. Eres tú el que nos ha enviado, eres tú el que nos ha equipado, Señor. Y por eso queremos colocar en tus manos nuestras vidas, la vida de nuestras familias, Señor. Y oramos que nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros hogares sean guardados, Señor, en medio de este tiempo en donde se está multiplicando la maldad, Señor. Guarda nuestros corazones, guarda nuestras mentes. Y permítenos, Señor, hasta el día de tu regreso o hasta que partamos contigo, ser fieles, Señor, y mirarte y contemplar tu belleza, contemplar tu hermosura, Señor. Permítenos experimentar lo que experimentaron los apóstoles, lo que experimentó el salmista, Señor, cuando dijo en el Salmo 27:4, una sola cosa he demandado a Jehová y esta voy a buscar todos los días de mi vida: que pueda contemplar tu hermosura y que pueda inquirir, profundizar en tu persona, Señor. Te damos muchas gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos creen que estamos viviendo tiempos proféticos y tiempos históricos? Mire, nomás el 22 de enero, o sea, hace 2 días, ocurrió la Cumbre de la Paz, la Junta de la Paz, direccionada y presidida por el presidente Trump. Y en esta junta están participando más de 30 naciones, pero hay 10 en particular que hacen parte de la mesa del veto. Y uno de los discursos que dijo el presidente Trump fue: ahora que nosotros ya estamos al control, vamos a llevar la paz al mundo. Eso fue lo que él dijo, ¿sí? Esto prácticamente, esta nueva organización está anulando la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y está estableciendo una nueva organización mundial para establecer un nuevo orden mundial, ¿sí? Sin embargo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Tesalónica, dice: cuando escuchen paz y seguridad, vendrá de manera repentina. Mire lo que dice la Escritura, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. ¿Qué podríamos decir? Que este ya es el inicio de las firmas de los acuerdos de la paz en Medio Oriente, ¿sí? Ya se está iniciando este movimiento de firmar la paz absoluta desde la concepción humana en el Medio Oriente. Y esto va a preparar otros acontecimientos históricos, como por ejemplo la construcción del tercer templo en Jerusalén. Ustedes saben que el tercer templo debe ser construido, pero en el lugar en donde debe ser construido está la mezquita de la Roca.
que es la mezquita más importante de los musulmanes. O sea, para que se levante el tercer templo, tienen que quitar esa mezquita. Pero ustedes saben que desde los tiempos primeros, Ismael e Isaac han estado en conflicto, ¿sí? El pueblo hebreo y los musulmanes, que son hermanos, han estado en conflicto, y ese conflicto todavía sigue. Son conflictos religiosos, políticos, culturales, todavía siguen esos conflictos, ¿sí? Pero para que se cumpla esta profecía del tercer templo, pues esa mezquita debe ser quitada. Entonces, si esa mezquita es quitada, quiere decir que en el Medio Oriente se ha firmado un tratado de paz para que los musulmanes acepten que se quite esta mezquita y se inicie la construcción del tercer templo. Sin embargo, usted puede buscarlo. Desde el año 2000 se inició un movimiento virtual digital desde el pueblo de Israel, y este movimiento es la repatriación de todos los israelitas que están regados en todo el mundo. Es lo primero que comenzó a hacer Israel. De todos los que estaban regados en todo el mundo, comenzaron a repatriarlos a el territorio israelí. Pero aparte de eso, crearon una página web para recoger fondos a nivel internacional para la construcción del templo, del tercer templo. En este momento ya tienen el grupo de levitas que van a ministrar en este templo. En este momento ya tienen la réplica de los utensilios según la instrucción que le dio Dios a Moisés. Usted puede entrar a esta página y puede ver las fotografías. Entonces hay un cumplimiento profético. Estamos viviendo un tiempo sin precedentes, y un tiempo sin precedentes necesita una preparación sin precedentes. Y eso es lo que dice la Escritura. Los entendidos van a resplandecer, dice Daniel capítulo 12. Pero Jeremías capítulo 3 versículo 13 dice que en los últimos tiempos el Señor va a levantar pastores entendidos en ciencia y en inteligencia para que direccionen al pueblo en el último tiempo, en la última hora. Y es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. También Jesús anunció 21 señales según Mateo capítulo 24, y todas se están convergiendo en nuestra generación como nunca antes en la historia. Hace 15 días hablábamos de cómo la iglesia no debe mezclarse con movimientos políticos, culturales y sociales, porque estos movimientos nacen de la naturaleza caída del hombre, y no existe ningún gobierno en esta tierra que pueda traer justicia y paz. No existe. Solamente hay un rey que puede traer esa paz, y es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mientras en esta cumbre de paz estaban firmando un acuerdo de paz para que haya paz en el mundo, y el mundo quizás ya lo está celebrando, la iglesia no necesita de esa paz, necesita al príncipe de paz, mis hermanos. Y por eso usted y yo tenemos que interpretar la realidad de acuerdo a lo que dice la Escritura, y no de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestras inclinaciones políticas o culturales. Y aquí es donde viene esta publicidad que la hemos venido mostrando estos últimos 3 domingos. Usted sabe que las naciones, las potencias, ven el resto de los países como fuentes de recursos naturales. Y esto es lo que nos está mostrando esta imagen. Hay un tablero de ajedrez, y las fichas de este tablero de ajedrez son los recursos naturales de cada nación. Y los jugadores o las personas que están tratando de controlar estos recursos en las poblaciones son las grandes potencias del mundo. Usted ve ahí la bandera de Estados Unidos, la bandera de China, la bandera de Rusia, tratando de mover el tablero mundial, el tablero geopolítico, para adquirir más poder, para adquirir más control y para adquirir posición. Sin embargo, hay una particularidad en esta imagen. Encima de todo este tablero y de este mover humano, ¿ustedes a quién ven? A Jesús sentado en el trono, resplandeciente, porque lo que hemos querido graficar con esta imagen es que por encima de todos los gobiernos hay un Dios soberano que tiene el control de todas las naciones, mis hermanos. Y usted y yo tenemos una ciudadanía distinta. En el momento en que usted y yo vivimos Colosenses 1:13, el ser trasladados del principado de las tinieblas al reino de luz del Hijo amado, cambió nuestra naturaleza y cambió nuestra ciudadanía. Usted y yo ahora somos ciudadanos del reino. Por lo tanto, nos rige las normas del reino, la palabra del reino, la cultura del reino.
Y este reino no es democrático, es una monarquía, en donde hay un rey absoluto que toma las decisiones de todo lo que va a pasar. Y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Entonces quiero que me acompañe al texto clave que vamos a trabajar hoy. Es segunda de Pedro capítulo 3 versículo 12. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 12. Mientras lo van colocando, voy hablando de la introducción. El epicentro profético histórico de todos los acontecimientos que vienen ocurriendo en el año y en todos estos años es Israel y el Medio Oriente. Y todos los acontecimientos actuales que estamos viviendo no están aislados de toda la realidad profética. Todo lo que está ocurriendo a nivel mundial son señales de que el reloj profético se está acelerando. El reloj profético se está acelerando. La narrativa bíblica no deja lugar a dudas. Nuestro amado viene pronto, mis hermanos. Y por eso hay que hacer una diferencia. Hay personas que están esperando el regreso de Cristo, cristianos y no cristianos. Y hay personas que aman el regreso de Cristo, y hay una diferencia muy grande. Una cosa es que yo espere su regreso, pero siga viviendo mi vida de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo deseo y a lo que yo anhelo. Y otra cosa es que yo ame el regreso de Cristo y colabore para su regreso con todo lo que Él me ha dado para que yo sea mayordomo. Y eso implica mi trabajo, mis recursos, mi familia. Eso implica todas las áreas de mi vida. Amar el regreso de Cristo implica que yo lo amo con todo lo que soy. Por eso Jesús fue claro al predicar el evangelio, y Él no engañó a nadie. Cuando se acercó el joven rico le dijo: Señor, yo cumplo todos estos mandamientos. Y el Señor le dijo: ok, me parece bien que cumplas estos mandamientos. Pero el joven rico estaba inquieto. Él sabía que faltaba algo más. El joven rico le pregunta: Señor, ¿qué necesito para alcanzar la vida eterna? ¿Sí? Para el Señor no es solamente cumplimiento de un listado de cosas. El Señor lo que anhela es nuestra vida completa. Y por eso el Señor le dice: ve y vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué pasó con el joven rico? Se entristeció y se fue. El joven rico reconocía a Jesús. El joven rico reconocía la autoridad de Cristo. El joven rico reconocía que Jesús era más que un maestro. Sin embargo, su propia manera de vivir, de pensar y sus propios deseos estaban por encima de Cristo. Entonces, por eso tenemos que diferenciar entre esperar el regreso de Cristo y entre amar el regreso de Cristo. Ya el 2025 pasó, pero ya estamos transitando un año nuevo. Llevamos 25 días de este nuevo año. ¿Y cuántos discípulos ya hemos hecho? ¿A cuántas personas le hemos predicado el evangelio con pasión, con ahínco, con fuerza? Si no lo hemos hecho, mis hermanos, es porque comprendemos que hay un tesoro, pero no hemos comprendido el valor de ese tesoro. Jesús lo dijo: el reino de los cielos es como un tesoro que está enterrado en un campo. Y vino una persona y vio el valor de ese tesoro. ¿Y qué hizo esa persona? Fue y vendió todo lo que tenía con tal de comprar ese campo y obtener ese tesoro. Entonces, si yo no conozco el valor del tesoro que es Cristo, yo no voy a poder disfrutar el tesoro y tampoco voy a ver la urgencia de compartir ese tesoro. La pregunta no es si Él viene, porque Él va a regresar, mis hermanos. La pregunta es cómo estamos viviendo mientras esperamos su regreso. Y por eso miren lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 12: esperando y apresurándoos para la venida del día ¿de quién? En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13. ¿Lo tienen? Pero nosotros, mire, o sea, ¿quién está hablando? La iglesia. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces yo me preguntaba, ¿qué hizo efectivo a los apóstoles para que en su tiempo la iglesia se multiplicara de tal manera que el evangelio nos alcanzó hasta nuestra generación? Y lo que aceleró el ritmo de la predicación del evangelio
Lo que aceleró la pureza y la efectividad de los apóstoles fue la claridad de la cercanía del día del Señor. Los apóstoles vivían como si Cristo hubiera venido ayer y como si viniera mañana. Así vivían los apóstoles. Entonces imagínense que usted y yo viviéramos de esa manera, como si Cristo hubiera venido por primera vez ayer y como si viniera mañana. ¿Qué haríamos nosotros si supiéramos que el regreso de Cristo fuera mañana? ¿Qué harían ustedes? ¿Irían a trabajar? ¿Estarían pensando en madrugar porque tengo que ir a entregar los informes, aplicar los sueros, bueno, hacer lo que tenga que hacer? ¿Qué estaríamos haciendo en este momento? Estaríamos pensando quizá en, ahorita me voy a ir a comer un sancochito. Mientras escucho la prédica, ahorita voy y me como un buen sancocho. ¿Estaríamos pensando en eso? O estaríamos quizás diciendo, quedémonos, oremos, cantemos, anhelemos, salgamos y prediquemos, porque cuando Él regrese se acabó el tiempo, ¿cierto? De esa forma vivían los apóstoles, mis hermanos. Pablo murió decapitado pensando que él iba a ver el regreso de Cristo. Pedro y el resto de los apóstoles murieron atravesados por lanzas, crucificados, perseguidos, latigados, pensando que ellos iban a ver el regreso de Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos claridad de este día a nosotros nos hace certeros, nos da urgencia, nos da dirección para nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, valga la redundancia. Bíblicamente el mandato no es solamente creer que Él viene, sino vivir como si Él viniera pronto. Entonces yo tengo que vivir con un tiempo de aceleramiento, sabiendo que Él puede venir mañana. Y si yo sé que Él puede venir mañana, hoy yo no voy a dejar pasar el día sin predicarle a mis familiares, sin predicarle a mis amigos, sin entregar el mensaje, sin acostarme, sin estudiar la palabra, madrugando al devocional, llegando temprano al tiempo de alabanza y adoración, porque tengo una urgencia de su persona y de su presencia. Solamente imagínese cuando el CISBEN o la EPS le programa a uno una cirugía, o uno tiene que ir por medicamentos con este sistema de salud que tenemos aquí en Colombia. Usted ha visto que hay personas que desde las 3, 4 de la mañana ya están haciendo fila para que le entreguen medicamentos. ¿Por qué lo hacen? Porque hay una urgencia, ¿cierto? Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros levantarnos más temprano para hacer un devocional o para orar? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros llegar temprano a la celebración, por ejemplo? Que son cositas sencillas, ¿sí? Pero si tuviéramos un viaje programado, sabemos que ese avión se va a ir. Entonces el tiquete dice que hay que llegar con 2 horas antes de anticipación, porque ese avión me puede dejar. Y cuando hay paseo, uno ni siquiera duerme, ¿sí o no? Uno sabe que uno se va a ir a viajar y hay paseo al otro día y a uno se le quita el sueño. Entonces nuestras pasiones están redireccionadas a cosas temporales, pero a lo eterno lo aplazamos. Puedo llegar tarde, puedo faltar, puedo dejar el servicio. Lo que es eterno lo dejamos a un lado porque hemos malinterpretado la gracia como una licencia para que nosotros podamos hacer lo que nosotros queramos, y no la estamos viendo como el poder que nos capacita para vivir la vida conforme a lo que Dios desea. Por eso Pablo, cuando le dice al Señor, 3 veces he orado para que me quites este aguijón, pero la respuesta que recibí de parte del Señor, ¿cuál fue? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando hablamos del regreso de Cristo y cuando atendemos a lo que dice el apóstol Pedro de esperar y apresurar el día de su regreso, la Escritura nos invita a estar atentos, a estar vigilantes, a estar sobrios y a estar activos en la misión, mis hermanos. Porque la gran comisión es para toda la iglesia. El Señor no le dijo a los discípulos en Mateo capítulo 28, díganle a los pastores y a los líderes de ministerio, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No, esto fue una misión, esta es la razón de ser de la iglesia, replicar el reino.
ser embajadores de su persona, ser representantes de su diseño en donde sea que yo me mueva. Todavía no va a ocurrir aquí en Colombia, pero va a llegar un momento en donde van a firmar políticas públicas en donde cierren los templos. Pero mis hermanos, yo creo que eso es lo mejor que nos puede pasar, porque la iglesia no depende de este templo ni de esta infraestructura. La iglesia depende única y exclusivamente de la dirección del Espíritu Santo. Y por eso lo que ocurrió en Hechos, en el libro de Hechos del Espíritu Santo, fue que entre más la iglesia era perseguida, rechazada y vituperada, se le quitó carga para que pudiera concentrarse en una sola misión: predicar el evangelio. Por eso la iglesia de China, de Corea del Norte, de Turquía, de la India, la iglesia de Nigeria, la iglesia de todo el Medio Oriente se multiplica mucho más rápido, porque solamente tiene una urgencia: la predicación del evangelio. Y cuando una de estas personas se le revela a Cristo, su vida cambia. Aquí es sencillo, porque aquí si mucho nuestras familias enojarán, si mucho nos pasará eso. Pero cuando un musulmán entrega su vida a Cristo, está renunciando a su familia. Todos los días tiene que despedirse de sus seres queridos porque no sabe si va a vivir. Entonces la diferencia de cómo viven el evangelio en Oriente es muy distinta a cómo lo vivimos acá en Occidente. Y por eso en este aceleramiento profético, nosotros como iglesia aquí en Occidente vamos a vivir un avivamiento, pero al mismo tiempo vamos a sufrir persecución a causa del evangelio. Y por eso el Señor nos está preparando, por eso el Señor nos está llevando a ver la luz, a la luz de las Escrituras, que es todo lo que va a ocurrir para que como iglesia estemos preparados y solamente tengamos una urgencia: la extensión del reino aquí en la tierra. Entonces quiero que me acompañe por favor a Mateo capítulo 24 versículo 14, porque una de las señales de esperar y apresurar el día de su regreso es esto que dice Jesús aquí. Mateo capítulo 24 versículo 14. Dice Jesús: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, ¿qué evangelio habla Jesús? ¿Cuál es el evangelio que él dice que tenemos que predicar? Debemos predicar el evangelio del reino, el que fue, el que es y el que ha de venir. Un evangelio completo, mis hermanos. Debo predicar al Cristo que murió en la cruz, debo predicar al Cristo que resucitó, debo predicar al Cristo que ascendió a los cielos, y debo predicar al Cristo que va a regresar. El que va a regresar no es Jesús de Nazaret, el que va a regresar es Cristo Rey, que va a establecer su reino aquí en la tierra. Ese es el que va a regresar. Dice la Escritura que Él viene montado en su caballo blanco, con su espada desenvainada, con su rostro brillante, con sus ojos como llamas de fuego, y viene con su iglesia a establecer su reino aquí en la tierra. La predicación del evangelio, mis hermanos, no es una tarea misionera, es una señal escatológica, y lo dice aquí Mateo capítulo 24. Por eso viene un ekbalo de parte del Espíritu Santo. Ekbalo en hebreo significa impulso. O sea que el Señor va a traer un ekbalo a su iglesia, nos va a impulsar a predicar el evangelio. Lo hizo con la iglesia de Hechos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 son llenos del Espíritu Santo, comienzan a predicar, se convierten 3,000, comienza a formarse cultura. En Hechos capítulo 6 la iglesia comienza a ubicarse en la funcionalidad del cuerpo de Cristo. Pero en Hechos capítulo 7 el Señor trae un ekbalo para la iglesia, o sea, un impulso a través de la persecución. Fueron dispersados, dice la Escritura, pero al ser dispersados, en donde sea que ellos llegaban, ¿sabe qué hacían? Predicaban el evangelio. Eso era lo que hacía la iglesia. Ahora quiero darles unas definiciones. ¿A qué se refiere el apóstol Pedro con esperar y apresurar el día de su regreso? Esperar viene del griego prosdokao. No es una espera pasiva. Pros significa hacia, en dirección a, y dokao significa pensar o considerar probable. O sea que si formamos una definición con esta palabra etimológica,
Decimos que esperar es dirigir nuestra mente y nuestro corazón con intensidad hacia algo que está por suceder. O sea que cuando yo estoy esperando su regreso, o digo que estoy esperando el día de su regreso, yo estoy dirigiendo mi mente y mi corazón con intensidad hacia algo que está por suceder. ¿A qué se le asemeja esto? ¿Cómo resumió el Señor Jesús la ley? Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Quiere decir que yo ya no estoy en función de mis propios proyectos, yo ya no estoy en función de mis pasiones, de mis deseos, de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo, sino que ahora estoy en función solamente de lo que Él desea. Si estoy juntamente crucificado con Él, yo ya no puedo tomar decisiones. Ahora Él las toma a través de mí, sin obligarme, porque estoy rendido, estoy crucificado. Yo voluntariamente me he rendido a Él. Yo voluntariamente he entregado mi mente y mi corazón a la sujeción de su voluntad. Por eso cuando el apóstol Pablo dice que ya no tenemos una mente humana, sino que tenemos la mente de Cristo, quiere decir que su gobierno ha venido a establecerse en cada uno de nosotros. Por eso yo creo, según lo que dice el apóstol Pablo, que en el cuerpo de Cristo no hay acuerdos. Hay una sola voluntad. Porque se supone que todos nosotros tenemos el Espíritu Santo y operamos en la misma mente, que es la mente de Cristo. Entonces es una expectativa viva, constante e intencional. Ahora lo cantábamos: enamorado estoy de ti. Pero ¿cuánta verdad hay en eso? ¿Cuánto vivimos en el día a día de ese enamoramiento hacia la persona de Jesús? Porque yo puedo cantarlo, yo puedo incluso llorar, se me pueden mover las emociones, pero ¿cuánto de eso yo vivo en mis decisiones diarias? Cuando estoy al frente del computador y viene el pensamiento de abrir una página pornográfica, cuando viene una persona a tener una conversación indebida conmigo, cuando quieren, por ejemplo, plantearme un negocio que está por los límites legales, ¿cómo estoy respondiendo yo cuando nadie me está viendo? ¿Cómo estoy respondiendo yo cuando tengo la conciencia de que su persona, su presencia está conmigo en donde sea que yo esté? Y no me importa agradar al resto de las personas sino a Él. Gálatas 1:10 lo dice. ¿A quién voy a agradar yo? ¿A los hombres o a Dios? Si quisiera yo agradar a los hombres, entonces no sería yo un siervo de Cristo, dice Pablo. Entonces cuando hablamos de esperar su regreso, estamos hablando de dirigir nuestra mente y nuestro corazón con intensidad hacia algo que está por suceder. Esto también me lleva a pensar en Mateo 6:33, que es muy conocido. Primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. Pero quizás se nos ha enseñado que tenemos que pedirle al Señor que nos dé el carro, que nos dé la casa. Él tiene cuidado de nosotros. Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. No quiere decir de que yo en algún momento en una conversación con Dios no pueda expresarle un deseo, porque eso no es lo que me dice el Padre Nuestro, el modelo de oración. Aquí el problema es que hemos cambiado el orden de las prioridades y nos hemos enfocado en pedirle a Dios lo que creemos que nosotros necesitamos, mientras nuestro corazón se deja seducir por otros amores. Por eso necesito el fuego de su amor, para que queme el resto de los amores que hay aquí y solo prevalezca un amor, el amor hacia su persona, que es el primer mandamiento. Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios uno es. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Dios celoso. Él está diciendo: tu corazón, tu atención, tu mente, yo la quiero, yo la deseo. Pero a veces permitimos que otros amores nos gobiernen. La forma en la que esos amores se desvanecen es permitiendo que el fuego del amor de Dios queme esos amores. Levítico 6:13: el fuego del altar arderá continuamente, dice la Escritura. Eso significa esperar. Ahora, ¿qué significa apresurar? Apresurar en el griego es pseudo, que significa urgir, instar, colaborar insistentemente, hacer que algo suceda prontamente. ¿Qué queremos que suceda prontamente? La manifestación del Rey, ¿o no?
Quisiéramos que Cristo se manifestara hoy, viniera hoy, ¿cierto? Pero en este momento, según la tasa de natalidad de Cali, que es 2.6, quiere decir que están naciendo en este momento más de 6 niños. Están naciendo hoy domingo en las salas que están habilitadas de parto aquí en la ciudad. Y esos niños en algún momento van a crecer y van a tener conciencia del bien y del mal, y se les va a tener que predicar el evangelio. O sea, todavía falta personas que no han escuchado el evangelio, y por eso apresurar significa hacer que algo suceda prontamente. Si yo quiero el día de su regreso, tengo que predicar el evangelio, mis hermanos. Así que la exhortación que Pedro nos hace es clara: dirijan su pensamiento hacia su venida y apresuren la preparación, porque la aparición pública del Rey de Reyes está pronto a suceder, mis hermanos. Eso es lo que me dejó ver la Junta de Paz el día jueves, que la transmitieron en vivo. Fueron 8 horas de discursos en donde los reyes de la tierra se pararon y creyeron que podían tomar decisiones sobre las naciones. Pero mientras los escuchaba, me imaginaba el Salmo 2. Y el Salmo 2 dice: los reyes de la tierra creen que pueden cortar sus lazos con el Señor, pero el Rey está sentado en el trono, se burla de ellos. El Señor dice: yo tengo a mi ungido que va a gobernar con vara de hierro las naciones. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es un salmo para este tiempo, mis hermanos. Los reyes de la tierra pueden planear, pueden hacer políticas, pueden hacer lo que sea, pero nada está por encima de su palabra. Cielo y tierra pasará, pero su palabra va a permanecer para siempre, mis hermanos. Por eso es que esto no es una charla motivacional. Es el Espíritu Santo que está impartiendo su diseño en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo que nos está despertando para la última temporada. El miércoles lo hablábamos. Hay una parábola que dice que hay un señor que tiene una viña, y entonces en la primera hora envía a sus siervos para que trabajen en esta viña. Al mediodía vuelve y envía al pueblo para que trabajen en la viña. Y al último momento, faltando una hora para que se cierre la jornada laboral, vuelve y envía al pueblo para que vengan y trabajen en la viña. ¿Sabe quiénes son los trabajadores de la última hora? Nosotros. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Que vamos a recibir la misma paga que recibieron los trabajadores de la primera hora. Que es su reino, que es su persona, que es su presencia. Entonces hay una exhortación que nos está haciendo el apóstol Pedro. Nos está enseñando a que tenemos que renunciar a nuestra manera de vivir, de pensar. Nos está formando y nos está invitando a vivir de manera sobria, justa y piadosa. Y mientras aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor, esperar correctamente produce transformación. Y ahorita lo decíamos, lo estábamos cantando: enamorado estoy, hermoso, ¿sí? Mis ojos fijo en ti, hermoso. Nosotros nos convertimos en aquello que contemplamos, mis hermanos. Mientras yo más lo contemple a Él, mientras yo más me llene de su palabra, mientras yo más me llene de su diseño, su naturaleza va tomando control y gobierno en cada uno de nosotros. Así que entre más yo lo contemple, entre más insista, entre más hambre desarrolle por su persona, más voy a renunciar a mi propia manera de hacerlo para enamorarme de cómo Él lo hace y cómo Él lo ha venido haciendo desde los tiempos primeros hasta ahora. Ahora la pregunta es: ¿cómo avanzamos de manera práctica en esperar y apresurar el día de su regreso? Número 1, no menospreciar las profecías. No podemos menospreciar la palabra. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera, ya les doy el versículo que aquí no sé qué pasó. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20 al 22, vamos a leer. Primera de Tesalonicenses 5:20. Mire lo que dice el apóstol Pablo.
Imagínense que el libro de Hechos relata que el apóstol Pablo llega a Tesalónica, comienza a predicar el evangelio y después a las 3 semanas, cuando él se va, envía esta carta. Y uno diría, ¿qué le habla uno a una persona nueva? Hablemosle de mis primeros pasos, hablemosle de... Pero usted lee la primera carta a Tesalónica y el apóstol Pablo le mete toda la teología y llevan 3 semanas de convertir. Entonces mire lo que dice el apóstol Pablo a Tesalónica: no menosprecien las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué significa menospreciar? Significa infravalorar, tener en poco, escuchar sin obedecer. Cuando el mundo celebra pactos de paz, ¿sabe qué nos llama la palabra? A discernir los tiempos, a leer lo que está pasando en nuestra realidad conforme a lo que dice la palabra. Entonces, cuando yo menosprecio las profecías, estoy haciendo a un lado la palabra para escuchar otras voces, para escuchar las propuestas de Iván Cepeda, para escuchar las propuestas del Tigre, Firme por la Paz, para escuchar las propuestas de todas estas personas que quieren tener a Dios en su boca, pero en su corazón están lejos, y que lo único que quieren es establecer sus propias maneras de hacer las cosas. Pero la Escritura nos está llamando a hacer otra cosa. La Escritura nos está llamando a no menospreciar la palabra, a no infravalorar lo que el Señor ya ha dicho que va a ocurrir, mis hermanos, a prepararnos para el tiempo que viene. Somos hijos de luz, no de tinieblas. Por eso Jesús dijo: el que me ama, guarda. Pero yo, para guardar sus mandamientos, tengo que conocer la palabra. Entonces, ¿cuánto tiempo yo le dedico al estudio de la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedico a profundizar en la persona de Cristo? ¿Cuánta urgencia le doy a inscribirme en la escuela de formación integral? Porque cuando estemos delante del Señor, lo último que yo tengo que decirle a Él es: Señor, yo no tuve tiempo. Eso es lo último, que no se le vaya a ocurrir decirle eso. No, Señor, yo no tuve tiempo, porque tiempo sí hay, mis hermanos. Tiempo existe para hacer las cosas. La pregunta es: ¿qué es tan urgente? ¿Qué es más prioritario para mí? ¿Y sabe qué es lo que hace el menospreciar las profecías? Apaga el Espíritu. Cuando yo menosprecio la palabra, estoy apagando el Espíritu Santo. Entonces comienzo a interesarme más por las inclinaciones de mi corazón. No, este domingo no voy porque estoy tan cansado. No, este domingo no madrugo porque me voy para otro lado. ¿Cómo Dios nos despierta nuevamente en este fuego? Usted ha leído la historia de los que iban camino a Emaús. Jesús le dice a sus discípulos: me van a crucificar, voy a morir, pero voy a resucitar. Les entrega el plan completo y les da una instrucción: no se vayan de Jerusalén. Cuando Jesús muere, hay toda una conmoción. ¿Y sabe qué hicieron este par de discípulos? Se fueron de Jerusalén. Iban camino a Emaús, se iban a ir, estaban abandonando la instrucción que Dios les dio. Y Jesús los aborda. ¿Y sabe qué hizo Jesús nuevamente para despertarlos? Dice la Escritura que empezando desde Moisés hasta los profetas, los salmos, comenzó a enseñarles todo lo que los profetas decían de Él mismo. Y cuando estos apóstoles se reúnen a hablar, ellos dicen: ¿no ardía nuestro corazón cuando este hombre nos hablaba la palabra? Entonces la Escritura dice que la fe viene por el oír, pero también la falta de fe viene por el oír. Cuando mis oídos están prestos a otras voces, me aparto de lo que Dios desea. Cuando mis oídos están lejos de la voz del Señor, yo termino incluso, en muchos casos, apostatando de la fe, o viviendo una fe superficial, viviendo un cristianismo fracasado. Pero no es el diseño de Dios, mis hermanos. Cuando nosotros permitimos que la palabra venga y se cumpla en nosotros, Hebreos 4:16, que la palabra es como una espada de doble filo y penetra hasta lo profundo de nuestra alma, llega hasta las coyunturas y discierne las verdaderas intenciones y motivaciones de nuestro corazón. Cuando yo me hago vulnerable a la luz de Cristo, me quiebro, me quedo sin argumentos, mis proyectos desaparecen.
mis deseos menguan. Y respondo lo mismo que dijo el apóstol Pablo cuando la luz lo tumbó del caballo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Respondo de esa forma. ¿Cómo quieres que me maneje? ¿Qué quieres que hable? ¿Qué quieres que diga? ¿Quieres que renuncie a mi trabajo? ¿Quieres que me mueva? ¿Hacia dónde quieres? Cuando la palabra viene y derrumba todos los argumentos de mi vida, comienzo a esperar y apresurar su regreso. Porque ahora mi corazón solamente está direccionado a lo que Él desea. El salmista lo dijo: deleítate en el Señor y Él concederá. Pero Él va a conceder las peticiones de este corazón caído. No, Él no va a conceder estas peticiones. Deleitarse significa dejarse moldear. Y cuando yo me dejo moldear por lo que Él quiere, mi corazón toma su forma. Y Él coloca sus deseos en este corazón. O sea que Él está cumpliendo su voluntad a través de mí, porque ahora mi corazón tiene su forma. Esto, hay una realidad en la escritura que quiero que la veamos. Mateo capítulo 25, por favor. Mateo capítulo 25 es una estadística de la iglesia. El mejor estadista del mundo es nuestro Señor. Las 10 vírgenes representan el 100% de la iglesia. Y dice que 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. Y eso nos dice que el 50% de la iglesia a nivel global va a estar preparada y el otro 50% va a menospreciar las profecías. Mire lo que dice el Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas, o sea que el 100% se durmió. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene lo que va a despertar a la iglesia, mis hermanos, es el clamor Maranata. Eso es lo que va a despertar a la iglesia. El clamor de que Cristo regresa. El volver a proclamar y anunciar el regreso de Cristo. Eso es lo que va a despertar a la iglesia. Aquí se despiertan. Salgan a recibirle. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad vosotras mismas. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Entonces hay unos que van a estar preparados. Hay unos que van a estar recogiendo aceite extra. Hay unos que van a estar conectados en comunión con el Señor, con la palabra, con las profecías, que van a estar predicando. Y hay otros que van a decir: yo ya soy salvo por gracia, entonces voy a disfrutar. ¿Sí? Esto le pasó al pueblo de Israel y Jesús se lamentó. Acompáñeme, Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39. Israel tenía toda la palabra. Israel estaba esperando el regreso del Mesías. Israel estudió la palabra, pero cuando vino el Mesías no pudieron reconocerlo. Y mire lo que dice Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no. El Señor se lamenta. Y se lamenta porque Israel conocía la palabra, conocía las profecías, conocía las características de aquel que iba a venir en su primer regreso, pero no lo reconocieron. Información no es revelación. Yo puedo meterme mucha información en la cabeza, pero eso, si no ha transformado mi manera de vivir, de actuar y de pensar, no va a producir nada. Cuando Él regrese,
o cuando yo vea las señales de su regreso, por más información que yo tenga, no voy a poder reconocerlo. Y me va a pasar lo mismo que le pasó a Israel, que tenía la ley, tenía los sacerdotes, que eran instruidos, pero cuando vino Cristo no lo reconocieron. A los suyos vino y a los suyos y no lo recibieron. Entonces las vírgenes sabían que el esposo venía. Las 10 sabían. El 100% de la iglesia sabe que Cristo regresa, pero solamente 5 tenían la narrativa correcta. Solamente el 50% habían comido las profecías. Apocalipsis capítulo 10, el Señor le dice al apóstol Juan: Juan, antes de ir a profetizar a las naciones, siéntate y come el libro. En tu boca será dulce, pero en tu estómago será amargo. Le dice lo mismo al profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 3 y al profeta Jeremías en Jeremías capítulo 13. Come el libro. Pasó en Éxodo capítulo 12, enciérrense y coman el cordero completo. Pasó en la última cena: esto lo harán en memoria de mí. Coman mi cuerpo, coman mi sangre. Jesús lo dijo en las enseñanzas: coman de mí, beban de mí para que sean saciados. La razón por la que volvemos a tener hambre es porque no estamos comiendo el cordero completo, mis hermanos, el cordero pascual completo, mis hermanos, sino que estamos sentándonos en otras mesas para querer saciar esta hambre. Por eso nos pesa cuando se nos predica y se nos dice que hagamos discípulos, porque llevamos doble vida, doble militancia entre lo que este corazón caído desea y dentro lo que el Espíritu da testimonio de cada uno de nosotros. Entonces, número 1, no menospreciar las profecías. Número 2, necesitamos tener claridad de su venida, mis hermanos. Y esto el Señor lo hizo en toda la historia bíblica. Voy a decirlo muy rápido. A Enoc, en Judas capítulo 1, 14 le dice: el Señor viene con millares de santos. A Job 19, 25 al 27 dice: yo mismo lo veré con mis propios ojos. Abraham, Hebreos 11, 10, esperaba una ciudad eterna. David, Salmo 68, el Salmo 110, el Salmo 2, el Salmo 45, el Salmo 72, todos hablan del regreso de Cristo, del que cabalga en las nubes. Isaías 66, Isaías 40, el Señor viene con fuego. Joel 3:16, rugirá desde Sión. Habacuc capítulo 3, la gloria del Señor cubre los cielos. Daniel capítulo 7, y vi uno como un hijo del hombre que venía en las nubes, es el Baraz en Asha. Zacarías capítulo 14, sus pies tocarán el monte de los olivos. Malaquías capítulo 3, ¿quién podrá sostenerse en pie en el día de su regreso? Los discípulos en Hechos capítulo 1, así como le vieron ir, así le verán regresar. Juan capítulo 1, 7, todo ojo en las naciones va a ver su regreso, mis hermanos. Así que el Señor dio testimonio de su regreso desde el principio, desde los tiempos, y sigue dando testimonio en este tiempo para que su iglesia esté preparada, esté apasionada, esté con una mente sobria, vigilantes a su regreso, apasionados por su venida, mis hermanos. ¿Cuántos están apasionados por su venida? ¿Cuántos están apasionados por su regreso? Apasionados por su persona. Ustedes han escuchado o han leído esa vez que el apóstol Pablo se la pasó predicando todo el día y un muchacho se cayó en un segundo piso y se mató. Sí. Predicando hasta tarde de la noche. Y dice que él se quedó dormido, estaba en un balcón y se mató. Yo decía: pero el apóstol Pablo predicando todo el día. Pues claro, porque este mensaje lo había atravesado. El que se quedó dormido perdió el foco, perdió la mirada. El que se quedó dormido se cansó de contemplar la palabra y a Cristo. El que se quedó dormido priorizó un placer inmediato antes que un placer eterno. Cantar de Cantares, capítulo 1, versículo 1 y 2, él dice: si él me besare con los besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino.
mejor es su presencia, mejor es su palabra, mejor es todo lo de Él que el placer inmediato que me puede ofrecer este sistema. Entonces, que no nos pase lo que le pasó a esta persona, que mientras estamos siendo expuestos a la palabra, nos quedemos dormidos, nos caigamos y quedemos muertos. Por último, ¿cómo esperamos y apresuramos su regreso? Necesitamos desarrollar hambre por la gran comisión. Necesitamos desarrollar hambre por la gran comisión. Esperar y apresurar es amar a los perdidos. Esperar y apresurar es vivir para la misión. Esperar y apresurar es ser luz en medio de la oscuridad. La razón de ser de la iglesia es confrontar la mentira del sistema con la verdad absoluta de Cristo, mis hermanos. Cristo es absoluto, la palabra es absoluta. Este mundo es temporal, es pasajero. Los gobiernos son pasajeros, las filosofías son pasajeros, pero el Dios en el que creemos es absoluto, soberano. Él gobierna como rey. Él es santo, glorioso, digno, eterno, maravilloso. Él es el siervo eterno por el cual tú y yo vivimos todos los días de nuestra vida, mis hermanos. Por eso este mensaje tiene que quebrarnos, tiene que quebrar nuestra manera de pensar, de vivir, tiene que sembrar urgencia. Cristo mismo debe gobernarnos a nosotros hasta que nos desvanezcamos y podamos decir: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Hasta que podamos expresarlo: yo ya no vivo, ya no quiero vivir a mi forma, ya no quiero vivir a mis deseos, ahora solamente vivo para tu proyecto, para tus planes. Por eso te digo, Señor Gineni, heme aquí, envíame a mí, a tus proyectos, a tu deseo, a lo que tú deseas hacer. Me rindo, me postro. ¿Sabe cómo le decimos a Él que Él es digno? No solamente de labios, lo dignificamos cuando rendimos nuestras coronas a Él. Apocalipsis capítulo 4. El Señor está sentado en el trono. Los ángeles lo están adorando. Los 24 ancianos se postran y rinden sus coronas. Y hay un solo cántico que dice: digno es el Cordero. Él es santo, Él es poderoso. Eso es lo que se está cantando en el cielo, mis hermanos. Cuanto más se me revela Cristo, menos lo puedo callar. Cuanto más se me revela la persona de Cristo, menos lo puedo callar. Por eso Jesús dijo: de la abundancia del corazón. ¿De qué estoy hablando? ¿De quién estoy hablando yo? Cuanto más se me revela su belleza, cuanto más se me revela su plan, cuanto más se me revela su hermosura, yo no puedo callarlo. Nos pasa lo mismo que le pasó al profeta Jeremías. Jeremías capítulo 20. Jeremías dice: ya no voy a hablar más en tu nombre. Ya no me acordaré más de tus planes, dice el profeta. Ya no voy a hablar más porque mientras más hablo, más me aborrecen, dice el profeta. Pero dice: pero hay un fuego dentro de mí, un fuego que no puedo resistir. Me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Y ahora no puedo callar este mensaje, porque mientras más lo conozco, mientras más me atraviesa, menos puedo callarlo. Y hay un medidor espiritual, mis hermanos. Dime cuánto predicas el evangelio y te diré cuán apasionado estás por Cristo. Dime cuánto anuncias este mensaje y yo te voy a decir cuánto amas al Señor. Dime cuánto con urgencia le hablas a otras personas y tú vas a ver cuán apasionado estás por Él. Y si estás en lo que dijo el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O haces parte del otro equipo que dice Hechos 20:24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi preciosa vida para mí mismo, con tal de acabar mi carrera y el ministerio que recibí de parte del Señor. ¿De qué grupo hacemos? ¿De qué parte del grupo hacemos? Hay una invitación, y con esto quiero cerrar. Hay una invitación que nos hace el apóstol Pablo para poder correr y apresurar el día de su regreso. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 y 25. Mire lo que dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una. El apóstol Pablo está haciendo una diferencia entre un atleta que se prepara para una carrera o que se prepara para su deporte, y los que han practicado deportes de alto rendimiento saben que hay una preparación estricta en cuanto a la dieta, en cuanto a la hora de dormir, entre lo que se consume. Hay que hacer momentos de concentración antes de la competencia. Todo eso hace un atleta de alto rendimiento, o sea, se abstiene de cosas para poder alcanzar una meta. Y el apóstol Pablo está diciendo, si estos atletas se abstienen para poder alcanzar una corona corruptible, y nosotros somos comparados con estos atletas, ¿de qué me tengo que abstener yo para poder obtener una corona incorruptible? Él dice, corran de tal manera que puedan obtener esta corona. Y está hablando de nuestra vida cotidiana. El apóstol Pablo lo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay placeres ilegales que hemos identificado, que nosotros no practicamos. Pero hay otros placeres legales de los cuales nos podemos abstener. Por ejemplo, ¿hace cuánto usted no hace un ayuno? Sin que lo cite la iglesia. Usted solo. ¿Hace cuánto usted solito no hace una vigilia en su casa? ¿De qué me estoy absteniendo? ¿Me estoy absteniendo de comer? ¿Me estoy absteniendo de dormir? ¿Me estoy absteniendo de dormir los 5 minuticos más y me estoy levantando antes para poder orar? Para poder encontrarme con Él, sin que haya una programación en la iglesia que nos incite a. Con esto no estoy negando que toda la adoración corporativa y todo lo que hacemos aquí de manera corporativa no sea importante. Solamente que ahorita cerramos estas puertas y nos vamos. Y cada quien va a multiplicar su relación con Dios de acuerdo a su propio deseo y su propio corazón, de acuerdo al anhelo que quiere. Entonces lo que nos está invitando el apóstol Pablo es a que apresurar y esperar no es solamente pasividad, es entender la misión, es ver la urgencia de este tiempo y es amar su regreso, mis hermanos. Jesús viene pronto, Él viene pronto. Así que dejemos de pensar en acumular tesoros en esta tierra y empecemos a ver el gran tesoro que ya poseemos. El pastor ahorita oraba, él decía, ya lo tenemos. Lo tengo a Él, lo hemos cantado. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Él es mi amado, Él es mi tesoro. Fuera de ti, yo nada deseo, yo nada quiero. Nada puede satisfacerme más que no sea la persona de Cristo, su palabra, su persona, su presencia. En Él encuentro plenitud y libertad, así está en una cárcel. Porque es lo que dicen los escritores que se convierten a Cristo en las cárceles, que nunca se sintieron más libres que cuando estaban con Cristo y están detrás de una reja. Póngase en pie, vamos a orar, vamos a dar gracias a nuestro Señor. Donde usted está, cierre sus ojos. Deje que el Espíritu Santo le hable. Dice la Escritura que Él es el consolador que trae convencimiento de pecado, de justicia, de juicio. Permita que el Espíritu Santo atraviese su corazón con la palabra. Dígale a Él cuánto lo necesita, cuánto le anhela. Y si usted ha estado apartado, ha estado apagado, quiero decirle que hoy es una mañana profética y usted de aquí no va a salir igual. Así como el Señor caminó con los que iban a Emaús y comenzó a hablarles la palabra y ellos vieron en su corazón que se habían encendido, así tú hoy por medio del Espíritu Santo vas a salir encendido nuevamente para mirarlo a Él, para contemplar su belleza, nuevamente para levantar el altar de adoración en tu casa, con tus hijos, con tu familia. Pero también vamos a hacer un ejercicio de manera práctica, mis hermanos. Usted seguramente ha estado orando por una persona o por personas a las cuales le va a compartir el evangelio, sean familiares, sean amigos, compañeros de trabajo. Así que traiga a memoria ese nombre.
Y dentro de 8 días vamos a tener una cartelera atrás en donde vamos a colocar los nombres de estas personas. Y cada domingo vamos a orar por este listado. Y vamos a orar para que el Señor traiga convencimiento, pero también para que nos dé de nuevo para predicarles el evangelio. Y mis hermanos, ¿sabe qué me permitió ver el Señor? Que cada vez que venga una persona de la cual hemos orado, la vamos a tachar de ese listado. Porque hay promesa del Señor. Él va a reunir a todos sus hijos. Él va a reunir nuevamente a su pueblo, porque su regreso está pronto, su venida está cerca. Y yo creo profundamente que nosotros somos esa generación que vamos a experimentarlo a Él de manera física. Así que ahí donde usted está, dígale a Él: Señor, úsame. Usa mi corazón, Señor. Usa mi vida como instrumento.